anticipamos hace minutos en el Cara a Cara, así son las cosas. Hoy se cumple un mes, 30 días pasaron de la muerte de Matías Chirino. Estaba su papá Ezequiel, su hermanita más chica, y también el doctor Enrique Novo, en unas circunstancias que por supuesto, por más que se evolucione con la causa, implican tener un gran dolor inevitable, por otra parte, que siempre admiramos sobreponerse a semejante episodio familiar para tener que seguir empujando el carro del reclame de justicia. Así que lo valoramos mucho, Ezequiel, y gracias por visitarnos. Que para una familia perder un hijo es terrible, pero además tener que ponerse al hombro la responsabilidad de después de golpear las puertas, porque si no, no va a haber justicia. ¿Lo siente así? ¿Lo siente como un doble peso, Ezequiel? Sí, tal cual. No sé por qué esta Argentina funciona así, con todo el dolor que uno tiene, la familia, remover todos los días esto, la memoria de mi hijo, para que se movilice, ¿no? Si no, todo estaría todo truncado en este momento. Bueno, y a un mes, ¿cree que esa exposición que ha tenido usted reclamando por justicia ha dado sus frutos, o siente que ha gastado energías en vano? No, yo creo que no es en vano. Yo creo que ha tenido tiene positivo todo esto. Uh-huh. Bueno, hoy está más tranquilo que el día que le comunicaron lo que había sucedido con Matías. No, en realidad no. En realidad cada día que pasa es una tortura. Uh-huh. Por solo hecho que mi hijo se presentó allá en Paso de los Libres. Lo único que participó fue en ese bautismo, que es una tortura más que un bautismo. Y cada día que pasa no lo podemos creer, y cada vez peor, y no. Más hoy que hace un mes que yo estuve con él ahí personalmente, con Paso de los Libres, cuando me avisaron que mi hijo, como me lo dijeron. Tanto autoridades militares como el propio ministro de Defensa, Jorge Tayana, han dicho, bueno, que se terminó esto de los bautismos. ¿Usted cree que en realidad puede ser perder una vida para que se termine esto? Nunca vale la pena, pero ¿cree que es así, o cree que es una práctica que el ejército ha reproducido a lo largo de la historia, y lo vemos en todos lados, una especie de establecer el mandato de verticalismo, y vos obedecés, así mis órdenes sean arbitrarias? Sí, tal cual. Sí. Yo creo que yo tenía entendido que eso ya estaba prohibido. Uh-huh. Ya estaba prohibido. Y sí, tiene que pasar hechos terribles como pasaron para que vuelvan a reiterar lo mismo. Bueno, Matías se lo había dicho, que tenía miedo a eso, ¿no? Sí. Sí, o sea, él tenía miedo desde el momento que se armó el grupo de WhatsApp, que fue al mediodía, ese sábado al mediodía. Conocía de las prácticas, porque son conocidas en el ejército las prácticas, y nadie las detiene porque los que las sufren dicen, bueno, el año que viene me desquito, ¿no? Y porque además, para quienes estuvimos haciendo el servicio militar, esto se ve como un mérito dentro del ejército. Se lo ve como someter a alguien y que ese alguien soporte, da un mérito, ¿no? Un absurdo pensado, ¿no? Sí. Es un absurdo. Sí. Sí, él no se esperaba de esa magnitud, porque uh-huh. Él sabía algo, pero no tan tremendo así. Claro. Sí, a último momento él comentó que lo que decía, muchas cosas estaban fuera de lugar, y la forma de cómo lo trataban y cómo lo rigoreaban. Claro, porque además se va corriendo la frontera siempre, ¿no? Siempre decir, ¿qué más podemos hacer? Claro. Para que esto quede como una disciplina y que aprendas la lección. Doctor Novo, ¿en esto cree que hay vocación judicial de terminarlo esto? Porque también va a ser muy importante las sanciones que le quepan a los responsables de esta situación. Ojalá los tribunales a cargo de la resolución final impongan
la sanción que corresponda y no sea un episodio lamentable más. A mi modo de ver, no es solamente el tema del bautismo, es justamente la práctica diaria de esos abusos que se dan en la fuerza a cargo de personas sádicas, que se ve que hay muchas. Y me parece que este lamentable hecho que lo tuvo como víctima a Matías se puede transformar en un antes y un después para ese análisis, no solamente de la fiesta de bautismo, que fiesta, ¿no? Decir, ¿no? Tragedia. Claro, pero no, centrarlo solamente en eso me parece que se queda corto, porque pareciera que el problema es exclusivamente en ese momento, y el problema es diario. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Picón del Liceo General Paz. Fue un hecho muy lamentable que no se dio en una ocasión de bautismo. El caso Carrasco, un hecho muy lamentable que no se dio en una ocasión de bautismo. Ahora el caso Verón, de este muchacho en Misiones, sí se dio también en una ocasión de bautismo. Por eso me parece que sería simplificarlo, va más allá la cuestión. Este abuso en el ejercicio del mando, me parece que se tiene que frenar. Hay que hacer un control a quién se le da el mando y para qué. Porque no tiene sentido el tema de darle el dominio de una persona con respecto a otra las 24 horas del día. No desde una lógica perversa, sádica, como lo acaba de mencionar Cifro. Usted habla, doctor Novo, de repensar como todo el sistema de las Fuerzas Armadas en general. Totalmente. Como una configuración más amplia, repensar todo. Pero es que porque va a seguir pasando. Eliminar la fiesta de bautismo y va a pasar en el desayuno, va a pasar en la cena, va a pasar en un momento cualquiera que no nos esperamos. Vamos a tener otros hechos. A partir del caso de Matías, a mí me han llegado por medio de mail o teléfonos denuncias de otras personas que no le han llevado el apunte, que se han ido de baja de distintas fuerzas. Por ejemplo, un caso que me impresionó del grupo Halcón, las barbaridades a las que lo sometían allá en provincia de Buenos Aires. Es decir, esto es diario y en todas las fuerzas. Sí, incluso yo he escuchado, conozco casos de gente que a la semana de haber entrado en alguna de las fuerzas para capacitarse, se van porque no pueden creer que lo sometan a semejante martirio. ¿Él lo había padecido, Matías, durante su formación, digamos, en la escuela militar? ¿Esto ocurría? No, en los 4 años que estuvo en mi colegio allá en Buenos Aires, Colegio Militar de la Nación, jamás comentó eso. Y ni esas prácticas, sí. Obviamente cuando él tenía los terrenos, que supuestamente, obviamente que lo preparaban para la guerra y demás, y bueno, él era un apasionado al ejército. Lo prepararon para ir por si un supuesto caso llegaba a haber una guerra, y vienen y lo matan su propio camarada acá en Paso de los Libres. ¿Usted cree que los compañeros de promoción, los que padecieron el mismo problema, han contado la verdad completa? ¿Se siente satisfecho con lo que...? Porque supongo que les debe ser a ellos muy difícil exponerse públicamente y denunciar plenamente, porque después tiene que convivir con ese o con otros superiores que se lo van a reprochar. ¿Cree que judicialmente han contado todo lo que pasó? Sí, porque yo calculo que sí, porque en un momento que ellos no tienen lucidez, no se acuerdan de lo que hicieron, por la cantidad que le obligaron la ingesta de alcohol. Claro. Y yo hablé con él, cuando se comunicó y hablé personalmente con el general Pereda, yo le pedí por favor que protegieran a estos chicos, porque de alguna forma ellos lo tenían apretado, vulgarmente, ¿no? Como dijo él. Y bueno, y yo creo que a causa de esos diálogos que tuvo con el general de allá de Posada,
y el general Pereda, ellos pudieron aportar todo eso. Dos cuestiones respecto a lo judicial. ¿Se ha avanzado? Claro, Sí. Lo que está aclarando Ezequiel es que en una primera instancia hay una declaración en la policía que ellos dicen no nos acordamos de nada, y nosotros advertimos que había ahí como un apriete. Por eso cuando lo llamaban a Ezequiel los primeros días de las autoridades políticas o militares, nosotros le decíamos no le llamen para apoyarlo en la búsqueda de justicia, y después abajo hay un pacto de silencio. Sí, claro. Y acá pasa algo, y hubo un militar que estaba a cargo del sumario que le prometió a Ezequiel que iba a hacer lo que pudiera para llegar a lograr la verdad, y bueno, y ahí apartaron a estos dos jóvenes, se los llevaron de Paso de los Libres a Curuzucuatiá, y el transporte para volverlos a hacer declarar estaba a cargo de esta autoridad que se comprometió a buscar la verdad. Y bueno, en el sumario militar se avanzó bastante, y luego esto se profundizó con las declaraciones de ellos dos y de un soldado en sede judicial. Por eso creemos que hay elementos más que suficientes, incluso los han individualizado a cada uno de los 9, han determinado con la presencia de Ezequiel en la audiencia, han determinado qué es lo que hicieron y lo que no hicieron cada uno de los 9. Claro, porque también hay responsabilidad en aquellos que no pararon la situación. Y esa fue una pregunta de la querella, si alguno de los 9 había querido frenar, había públicamente expresado su malestar por lo que estaba pasando o intentado detener lo que estaba sucediendo, y la respuesta fue contundente de los dos subtenientes, que eso no ocurrió. No ocurrió, ¿no? Lo dejaron correr, digamos. Porque siempre hay algunos más exaltados, más sádicos que los otros, más loquitos, ¿no? Sí, que incluso son ponderados positivamente dentro de la fuerza, que ese es el tema. Yo siempre recordaba cuando padecí estas cuestiones haciendo el servicio militar, que con una cierta de romantización, el cine ha contribuido perniciosamente en esta cuestión. Yo recuerdo la película, la productora me puede ayudar, la que trabajaba Richard Gere, Reto al Destino. Una película que era la formación de militares en Estados Unidos, que el desafío de la película, la línea argumental, era que el protagonista soportaba las humillaciones y las superaba, ¿no? Justificando las humillaciones y viendo al héroe soportándolos a los vejámenes y superándolos, ¿no? Como que hay una idea mundial respecto de esta cuestión, que está bien imponer el miedo, el temor a partir de esta lógica. ¿Va a ser muy difícil culturalmente cambiar eso, doctor Novo? ¿O cree que judicialmente se puede accionar? Si se le pone límite y con rigor, esto va a cambiar. Judicialmente solamente se puede aplicar una sanción conforme a lo que dice el Código Penal, obviamente que en su magnitud también va a estar en lo que pretenda hacer un órgano independiente, imparcial, que debe ser independiente, imparcial, como es el Poder Judicial. Pero acá hay una pata que está ausente en este tema, a partir del caso Matías, que es la pata política. Hay una pata ausente. A Ezequiel lo ha apoyado mucho un vecino que es de la política local, que es Marcelo Duto, estuvo muy al lado desde el fallecimiento de Matías, pero digo, falta la pata política representativa en los espacios nacionales, es decir, acá no ha habido un acompañamiento desde la política cordobesa a la familia, y me parece que eso es realmente lamentable, porque es una oportunidad para el cambio en nuestra sociedad, y no lo estamos aprovechando en ese sentido. Creo que una sentencia es muy importante, lo necesita la familia porque está buscando la verdad, y esto no puede suceder más. Pero si queremos profundizar el tema y que esto sea realmente un antes y un después, como lo fue el caso Carrasco para el servicio militar, esto tiene que ser un paso adelante en el sentido de ese avance para que el sadismo se destierre, por lo menos en las fuerzas argentinas nacionales. Después se verá qué pasa en las provinciales. Pero esa pata está faltando, y yo no entiendo por qué la política no se le ha acercado a la familia para apoyarlo,
y para acompañarlo en esta pelea por justicia, porque él está muy solo a 900 kilómetros donde está el tribunal. A nuestro modo de ver, el tribunal está actuando bastante lento. Los primeros 10 días no se había movido. Yo no sé si se hubiera movido el tribunal si no se tornaba esto en una noticia nacional. Y me parece que los políticos, al menos que representan al pueblo de Córdoba allá en el Congreso, y esto estoy refiriéndome a todos los partidos, están mirando para otro lado en un momento que una familia cordobesa lo necesita. El ministro Tayana ha dicho que es necesario trabajar en la prevención de las violencias interpersonales a través de la educación en los institutos de formación y perfeccionamiento de oficiales y suboficiales. ¿Ustedes ven o ve que esto, digamos, está empezando a ocurrir a partir de estos hechos gravísimos? O sea, ¿qué es lo que están viendo como de repercusión? Hace falta una ley. Hace falta una ley. Que esto sea ley, digamos, no voluntad política. Hace falta una ley. Si no, esto es una resolución como la que emitieron al momento que hace unos días, que le hicieron llegar a Ezequiel, de que se prohibía esto de los bautismos, resoluciones internas. Si no se transforma en ley, tenemos unas leyes muy arcaicas que gobiernan la situación de las Fuerzas Armadas hacia adentro a nivel nacional. Necesitamos un ayornamiento acorde a la tercera década del siglo XXI. No puede seguir actuando puertas adentro del ejército como si el bloque de derechos humanos no existiera en nuestro país. Ezequiel, quiero retomar lo que decía el doctor Novo. ¿Se siente un poco solo? ¿Hubiera querido mayor compañía? ¿De quiénes esperaba una respuesta que no ha llegado? Yo pensé en primera instancia que yo iba a tener el apoyo de la intendencia de allá de Olver. Yo soy de la localidad de Olver. Nadie se atrevió a llegar a mi casa a ver si yo necesitaba algo, porque yo de abogacía no tenía ni se contactaron de la intendencia. El único que fue a golpear la puerta de mi casa, simplemente saludó, fue Marcelo Duto. Y Marcelo Duto me presentó esta maravillosa persona que conocí, que es Quique Novo. Y bueno, y por medio de él, los abogados que está en Córdoba y en Paso de los Libres, que si no hubiese sido que me golpearon la puerta, que fue Marcelo, no hubiese conocido ni al señor. ¿Algún legislador provincial? Nadie, ni funcionario nacional, nadie. Comisiones porque hay en el Senado, en la Cámara de Diputados, hay comisiones de defensa que debieran ocuparse del tema, de llevarlo a la Cámara de Diputados, que expliquen la situación, actuar, digo, en ese sentido. Si esos ámbitos, que son los de representación de la sociedad, del pueblo, de la gente, de nosotros, no se ocupan, bueno, da la impresión que están en otra, ¿no? Pensando en otra lógica. Llamativamente. A mí me llamó la atención de esta situación de que lo dejaran muy solo, y está muy acompañado por los medios nacionales, provinciales y locales. Eso sí, pero me parece que para hacer el salto a nivel de que el caso de Matías sirva en definitiva para la sociedad argentina, sí, hace falta la política. Puede ser que haya una implicancia allí, un tema relacional, porque lo estaba pensando cuando usted respondía que está el juzgado un poco lento. Olver, como Las Higueras, tienen una relación con las unidades militares históricas, ¿no? Hay mucha influencia política, las intendencias tienen con los jefes de las unidades casi una relación constante. ¿Creen que en Olver tiene temor el municipio de reprochar algo porque hay una unidad militar en Olver? No sabría decirte, pero ningún funcionario del municipio se llegó a casa. Ezequiel ha marcado siempre desde un momento una diferenciación entre quienes actúan bien y quienes actúan mal dentro de las fuerzas. Él ha tenido apoyo de quienes actúan bien y no tienen ningún reproche interno. Esta autoridad, que tiene un apellido difícil, son todas consonantes, que estuvo a cargo del sumario y que lo llamó permanentemente. ¿Vino a visitarlo aquí? Y que vino a verlo, es obvio que está cumpliendo con su palabra. Pero se ve que hay gente que no quiere que haya este tipo de modificaciones, ya sea en la institución, y se ve también que en la política, porque
ha sido huérfano de acompañamiento. Esto que le preguntaba respecto de un juzgado federal que está en el mismo lugar donde está la unidad militar, ¿puede que también ahí haya tráficos de influencias entre poderes para que no se actúe con la celeridad que corresponde? Todo es posible en este marco, ¿no? Nosotros lo comparamos qué hubiera pasado si era acá en Río Cuarto a lo que nos tiene acostumbrado el juzgado federal local. Pero quizás también sea un error pretender la velocidad que uno tiene en la cabeza para que estos hechos, tal vez, por eso a mí no me gustó cómo viene actuando ni la Fiscalía ni el juzgado federal en cuanto a la velocidad. Ahora, al momento de que se hicieron las declaraciones testimoniales, el representante de la Fiscalía estuvo muy bien. Se veía, porque esto se palpa, de que este abogado a cargo de las declaraciones testimoniales estaba buscando la verdad. Sí. Por eso hay como una... ¿Usted está conforme con la calificación? Con la calificación de las imputaciones, digamos. No, todavía no hay imputación. ¿Todavía no hay? Bueno, uno de los temas que a nosotros nos preocupa es que al día de hoy no haya imputaciones. ¿Qué debiera hacer para usted? Hay quienes dicen que el fiscal está trabajando para hacer una imputación más pormenorizada y profunda. A nuestro modo de ver, con los elementos que hay en la causa, ya debiera estar. Pero acá lo que se trata es que... ¿Con qué figura para usted? Homicidio. Homicidio simple. Hay una combinación en el pedido de la querella entre el homicidio y la figura del 249 bis, que es estos abusos cometidos en razón de la jerarquía militar, que es aplicable el caso salvo que hubiere un delito con pena mayor, que es el tema del homicidio. Obviamente que lo van a tener que determinar y en cabeza de cada uno de los 9 al momento de que se aplique, primero que se haga la imputación y después que se aplique la condena ante el Tribunal Hoy Oral de esas 9 Corrientes. personas están apartadas, pero ninguno detenido, demorados, nada. Siguen haciendo su vida normal. Y se pidió la detención también. La querella pidió la detención. ¿Y siguen cobrando del ejército o lo suspendieron? Están apartados. Esto es una comunicación extraoficial. La sanción o la respuesta administrativa iba a estar en los últimos días de julio y los primeros días de agosto. Ahí va a estar la decisión final de las autoridades militares, que ojalá sea acorde a los hechos, porque la familia necesita una respuesta. Hubo unos funcionarios nacionales que se llevaron a su hijo, y ahora hay funcionarios nacionales, ya sea en sede militar como en sede judicial, que están a cargo de hacer justicia. No pueden volver a victimizar a la familia. Bueno, les agradezco que hayan venido. Viene acompañado con la hermanita de Matías que la está ayudando a usted. Una genia. Sí, una genia. Una genia. ¿Querés decir algo de tu hermano o no? No. La Bueno. futura mejor nutricionista de Río Cuarto. Ah, sí, buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, ¿lo está acompañando el papá? Sí. Sí. Apoyo emocional. Sí. ¿Y vos cómo estás? ¿Bien? Y sí, o sea, más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, agradezco que hayan venido. Para usted, Ezequiel, ¿de qué manera cerraría mejor la historia? Porque es imposible cerrarla bien perdiendo un hijo, pero ¿qué lo dejaría tranquilo? Y en este momento, lo único que me puede dejar tranquilo es la justicia, ¿no? Que se haga justicia y que se sepa realmente lo que le sucedió a Matías. Pero yo creo que en la parte legal me refiero. Pero yo creo que esa herida jamás en la vida se va a cerrar, ni tanto para mi familia, y es la pérdida de un hijo que tenía todo un futuro por delante. Ni siquiera lo dejaron empezar a trabajar su primer día de trabajo en su oficina, ahí en Paso de los Libres, porque estas lacras se lo arrebataron esa misma noche. Él se tenía que presentar el lunes y no llegó. Sí. Hay que decir también que son muy jóvenes, porque ¿cuánto tienen? Un par de años más que Ezequiel, que Matías, perdón. Un año más. Un año más, digamos, generacionalmente son... Sí, había...
Algunos un poco más grandes. Sí, también, sí, había un poquito porque van escalando con otras jerarquías militares para arriba entre los 9. Entre los 9. Sí, pero es gente joven. Es gente joven. Sí, que está formada, ¿no? Que pues la formación es un problema de formación ahí. Porque seguramente Matías quería ir a un ejército profesional, quería ser un profesional del ejército. Y él amaba el ejército. Claro. ¿Usted dudó en algún momento de dejarlo de entrar a la fuerza o no, como siempre hacemos los padres, acompañamos a los hijos en lo que quieran hacer? Los acompañamos. O sea, en principio él quería ser odontólogo. Y bueno, después tuvimos un viaje al sur, donde tenía un primo que estaba ejerciendo también en el ejército. Y bueno, y desde ese momento cambió. Y bueno, dijo, si te gusta, dale para adelante, tenés que estudiar algo que a vos te guste. Y le gustó y bueno, tuvo esos 4 años y medio bendigo en Buenos Aires y le fue excelentemente bien. Y bueno, y cada vez que venía desde allá, el primer año le costó, ya el segundo año en adelante, pero estaba completamente contento y feliz con lo que estaba haciendo. Bueno, les agradezco que hayan venido, ojalá que la justicia le dé la respuesta que son necesarias y ojalá que se lo recuerde a lo largo de la historia, que cuando hablemos de Matías recordemos que él fue el punto de inflexión para cambiar prácticas que todos hemos visto. Yo estuve haciendo el servicio militar y no podía creer las cosas que hacían. Es esto que usted acaba de describir también, doctor Novo, ¿no? El sadismo, ¿no? Como una persona. El absurdo de creer que se va a forjar el espíritu militar obligando al otro a hacer fondo blanco y tirarse una pileta helada. Sí. Bueno, tal vez nosotros todos como sociedad somos corresponsables de esta cuestión, de haber aceptado que esto ocurra y que continuara en el tiempo. Hay quienes sí, hay quienes no. El tema es que es el momento para los que estaban en desacuerdo, levanten la voz y frenen, porque esto es algo malo hacia todo el orden social. Sí. A mí me gustaría que más gente del propio ejército alce la voz, porque si empiezan a encontrar dentro del propio ejército resistencia, pero hay demasiado silencio, ¿no? Demasiado silencio, porque saben que si se rebelan, no al extremo de Matías, pero los van a sancionar, o los van a postergar en la carrera, o va a ser un demérito. Sos blandengue, o sos blando, utilizan otro término, sos tagarna, ¿no? Una cosa absurda. Pero creo que este caso desnuda esa situación de manera como no lo ha hecho otro. Así que incluso estos dos subtenientes que hablaron, a nuestro modo de ver van a ser, creo que el día de mañana, un ejemplo y no al revés, porque ellos además se pusieron enfrente, incluso en algunos casos se opusieron explicaron cómo se opusieron, si quisieron frenar ellos al desmadre con respecto a cada una de sus personas, diciéndole yo no quiero ir porque tengo otro pasaje, decía el subteniente Chaide, y lo obligaron a ir, le dijeron que no, que fuera porque si no empezaba con el pie izquierdo. Cuando le dijo tengo pero soy hipertenso, no me den un vaso de vino con sal porque me va a hacer mal, se le burlaban en ese momento, pero él le quiso hacer frente en ese sentido. Sabe que no puede dentro de la fuerza, pero sí seguro que quienes hayan estado padeciendo ese mismo momento pueden tomar a estos subtenientes como también ejemplos a seguir a partir del caso de Matías, para que esto no vuelva a pasar más, y principalmente para que, reitero, no se le siga otorgando un mando a personas sádicas. Muchas gracias por venir a los tres, muy amable, y ojalá que en la medida de lo posible la justicia calme el dolor. Gracias, Isaac. Gracias. Así son las